No la escucho, Mile. No la escucho. Señora, ¿mi mamá sí me escucha? Hola, hola mamá, ¿cómo está? Bien, pero yo no la escucho. No la oigo, Mile. Hola, Lalito. Buenas tardes, Martica, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi mamá está estrenando cositos, pero no la escucho. ¿Su merced sí la escucha? ¿Se escucha el ruido? Bendición, Sí, mamá, Dios la bendiga. Dios la guarde. hay un ruidito. Sí. Hay interferencia. ¿Será algún botoncito? Dios la bendiga. Sí, sí. Ya casi. Ya casi. De pronto es cuestión de graduarlo, Milenita. No escucho. No escuchamos a la abuelita, tía. ¿Dónde está la abuelita? Hola, tío Lalo. Sí, ya nos Buenas está tardes, hablando. Mauro. Ella nos está hablando, pero yo no la escucho bien. La abuelita, pero no le escuchamos nada. ¿Qué será, Mile? Ay, mi No mamá escuchamos habla, pero yo... nada, tía. Se ve muy bonita, sí, mamá. Yo creo que se está escuchando. Señora, pero ella sí nos escucha, pero entonces nosotros no. No le escuchamos nada y escuchamos es como una interferencia, se escucha un ruido raro. Pero que mi mamá sí nos está escuchando. Así que... Dios la bendiga, mamá. Jesucristo la ama mucho. Él la quiere demasiado, la ama. Ay, no le escuchamos nada. ¿Será configuración? Mami lo tiene en silencio, tiene el micrófono en silencio. Ya. Ay, ¿cómo hacemos para escuchar a la abuelita que está que nos habla pero no la escuchamos? ¿Será que la ayuda? Milenita, colóqueselo a su merced. ¿Pero qué? ¿Qué habrá que hacerle? Debe ser configuración. Ahora Ya sí. escuchamos a la abuelita. Ahora sí, mamá. Ahora sí. Bendición, abuelita. Estamos. La bendición. Bien, mamá. ¿Cómo está su merced? Señora. Que se le va la voz. Ay, tranquila, mamita, que vamos a tener una voz más clarita. Tranquila, no se preocupe. Tranquila, mamá. No se afane, mamá. No se preocupe que nosotros la escuchamos y la estamos viendo. No se afane. Ay, gracias a Dios. Sí, señor. No se preocupe. Démosle gracias todos a Dios. No se vaya a afanar. ¿Y si nos oye bien, mamá? ¿Cómo? ¿Si nos oye clarito? Que si los oye clarito. Sí. Ay, y nos está viendo, ¿sí? Muy bien, abuelita. Sí, señora. Es que apenas habló Marta, volteó a mirar a ver dónde estaba. Le pareció que estaba aquí cerquitica. Sí, yo la vi que dio la vuelta de una. Yo la vi que dio la vuelta. Ay, mamá, nosotros le estamos viendo.
Y nos da mucha alegría ver a la mamá. Sí, que no lo necesita. Ah, bueno. Y eso, está estrenando. Qué bonito, mamá. ¿Sí ve la tecnología cómo nos quiere? Ay, Dios mío. Bueno, ya que está despiertica Mauricito, pues oremos. ¿Sí? Eso. Ya que está poniendo atención. Bueno, vale. Entonces, sí, podríamos comenzar, igual como estamos grabando. Entonces, tío Lalo, si nos colabora con una oración, Sí, señor. aprovechando que está la abuelita. Sí, ella está escuchando. Me busco acá. Muchas gracias, Mauricio. Dios les bendiga a todos. Gracias. Mateo 6:13. Dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con toda la unción, guía y llenura del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Precioso. Alabamos y glorificamos el nombre tuyo, mi Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, trae tu reino de gloria, trae el poder tuyo, trae tu gloria, Espíritu de Dios, para esta familia, para la gloria del Señor Jesús. Muévete, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Divino. Trae ese reino de gloria, trae ese poder de gloria, trae esa gloria sobrenatural, Espíritu de Dios, para esta familia, para la gloria del Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, muévete en poder, muévete, Espíritu Santo, en gloria, muévete en tu reino acá, tráelo a la tierra, Espíritu de Dios, con poder y gloria, en tu nombre, Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, llena nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, llénalo de tu gloria, llénalo de tu poder, llénalo de tu reino, Padre precioso. Muchas gracias, Dios bueno. Gracias, Padre Santo. Gracias, Rey de gloria. Toda la gloria y la honra siempre será para ti, Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo. Tu gloria, establece tu reino, Padre de la gloria, en esta familia. Establece tu reino, tócalos, toca esos corazones que hacen falta, toca esas familias que hacen falta. Ven, Espíritu Santo, con tu reino a esta ciudad. Ven con tu reino, Espíritu Santo, de poder y de gloria a esta nación Colombia, que tanto lo necesita. Trae tu reino a la tierra, trae tu gloria a la tierra, trae tu poder a la tierra, Espíritu de Dios. Demuestra tu gloria, demuestra tu poder a esta tierra, a esta nación Colombia, a esta ciudad Bogotá, para la gloria y honra tuya, Padre. Gracias, Padre bueno. Gracias porque siempre nos oyes. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Muévete con poder y gloria. Espíritu de Dios, bendice las almas, bendice los corazones. Siempre condúzcanos, siempre, Espíritu de Dios, en el camino de la salvación, el camino de tu reino en nuestros corazones, en nuestras almas, para la gloria y honra del Señor Jesús. Muévete, Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu precioso de gloria. Muévete, Espíritu Santo. Sálvanos, Espíritu de Dios. Obra, Espíritu de Dios. Obra con poder y gloria, Espíritu Santo, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Tu gloria descienda. El poder de tu gloria, Espíritu Santo, es el poder de tu reino en nuestros corazones, para la gloria del Señor Jesucristo. El que no lo conozca, tócalo, Espíritu de Dios. Toca esos corazones que no le conocen, para la gloria tuya, Señor Jesucristo, siempre será. Muchas gracias, Dios bueno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos. Muchas gracias. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor Jesús. Ven, ven, Espíritu Santo. Y en esta preciosa reunión, trae tu poder y de gloria, más unción, más poder, Espíritu Santo, más inteligencia, más sabiduría, más conocimiento de tu verdad, de tu reino, precioso Rey. Gracias, Señor Jesús. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Padre. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Y gracias, tío Lalo. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a continuar con
el primer capítulo del Evangelio de Marcos. Entonces, leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos en el versículo número 12 y dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces vemos que Marcos nos está resumiendo bastante todos estos eventos. ¿Sí? Digamos como que vemos que Marcos está haciendo un resumen muy puntual digamos, del principio del ministerio o del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo mencionó en el versículo 1. Entonces acá nos dice que el Espíritu fue el que le impulsó o el que le llevó al desierto. El Espíritu es el que nos mueve a nosotros a, digamos, en este caso nuestro Señor iba a ayunar por 40 días. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía y siempre es con algún propósito. En este momento específicamente era para que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio. Entonces, ¿qué es lo importante que veamos en este punto? Es que nuestro Señor, aún Él, siendo el mismo Dios, también necesitaba de preparación para comenzar su trabajo, para comenzar su ministerio. Entonces, si nuestro Señor lo necesitaba, cuanto más nosotros, ¿sí? Entonces, vemos una vez más la importancia de prepararnos. Entonces, dice que estuvo en el desierto 40 días y que era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Entonces, digamos, esta partecita de y estaba con las fieras me hace pensar también el tiempo cuando nuestro Señor estuvo en la cruz, ¿sí? Entonces, esta parte se me hace muy curiosa porque esto nos lo resalta Marcos, que estaba con las fieras y que era tentado por Satanás. Entonces, bueno, hay algo que nos dice y nos aconseja nuestro pastor, y es que cuando nosotros hagamos un ayuno, digamos, de pronto prolongado, de 3 días, de 7 días, nos dice que nosotros debemos orar durante el ayuno por la prueba que suele venir cuando finalizamos el ayuno. Entonces, usualmente, después de hacer un ayuno, va a venir una prueba y esa prueba es la que nos va a permitir darnos cuenta que estamos fortalecidos a través del ayuno. Entonces, por eso, aquí nuestro Señor, después de 40 días, fue tentado, ¿sí? Entonces, vemos que esta es una regla que también se aplica a nosotros. Entonces, y nos habla digamos, del paso a paso. Fue tentado por Satanás, estaba con las fieras, pero luego que el enemigo se apartó, vinieron los ángeles y le servían, ¿sí? Entonces, y esta parte también es curiosa, ¿cierto? Que aquí nuestro Señor le dice a Satanás, le dice, solo a Dios servirás. Y pues vinieron los ángeles a servirle, demostrándonos a nosotros que Jesús es Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, acá vemos una vez más digamos, la intención de Marcos de resumir toda esta parte, porque todo esto es sencillamente el principio para que nuestro Señor comenzara a predicar el evangelio. Entonces, luego de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando, diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, nos da a entender como si el hecho de que Juan fuese encarcelado era una de las señales de que el tiempo se había cumplido para que el reino de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, se acercara predicando, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy bonita porque volvemos a ver la importancia del cumplimiento de las profecías. Bueno, continuamos. Después nos dice la palabra, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón. Entonces vemos que a quien primero vio fue a Simón. En este caso, el padre de Marcos, de quien está escribiendo. Entonces, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Entonces vemos una vez más que primero fue la preparación de nuestro Señor Jesucristo desde que nació hasta que cumplió sus 30 años. Después de los 30 años, el ayuno de 40 días, el bautismo, el ayuno, y luego comenzó ahora sí a
a llamar a sus 12 apóstoles. Entonces, comenzando con Simón. Simón y su hermano. Entonces dice, bueno, ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Entonces aquí vemos que tanto Simón como Andrés dejaron lo que estaban haciendo por seguir a nuestro Señor. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces acá vemos algo muy bonito y es algo que nos resalta Marcos. Y es que los hijos de Zebedeo se fueron, pero no dejaron solo a su padre. No lo dejaron trabajando solo, lo dejaron con los jornaleros. Entonces, esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que aquí los discípulos tenían una tarea, digamos, junto a su padre, que se podía reemplazar con otras personas. ¿Sí? Ellos, ¿qué estaban haciendo? Remendando las redes. Eso lo podía hacer cualquier jornalero. Entonces, esta parte es importante. Y dice, entonces, ellos dejaron a su padre, pero no lo dejaron solo. Le dejaron con los jornaleros para que él pudiera continuar trabajando. Y Juan y Jacobo se fueron a hacer algo que eso sí no era reemplazable. O sea, ellos eran prescindibles en el trabajo con su padre, pero eran imprescindibles para el trabajo al cual los estaba llamando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta parte es muy bonita porque no sencillamente dejaron abandonado a su padre, no, lo dejaron con jornaleros quienes le ayudaran a continuar trabajando y ellos se fueron a hacer una obra más importante y en la cual ellos no podían tener un reemplazo. ¿Sí? Entonces, esta parte me pareció muy bonita porque veo que lo resalta Marcos. La verdad no lo había visto en los otros evangelios. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces, nuestro Señor iba a las sinagogas a enseñar y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos la gran diferencia entre los escribas y nuestro Señor. Era la autoridad con la que enseñaba, ¿sí? Entonces todos se admiraban de su doctrina. Su doctrina es su evangelio o su manera de enseñar o digamos las cosas que él enseñaba. Pero lo que los sorprendía a ellos era la autoridad, que era muy diferente a como los escribas predicaban o como los escribas enseñaban, que sencillamente no se les entendía ni se les escuchaba autoridad, un respaldo a sus palabras. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Vemos algo también muy importante. ¿Qué hacía un endemoniado en la sinagoga de ellos? ¿Por qué lo digo? Porque no es prudente que los endemoniados estén en las sinagogas, pues obviamente en esa época, hablando de este tiempo, tampoco es prudente que haya un endemoniado en una iglesia. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver ahorita más adelante que los endemoniados lo único que buscan es sabotear los servicios que se ofrecen a Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo principal de un endemoniado. Y pues, digamos, esto al principio yo no lo comprendía, pero el pastor nos ha dicho que nosotros no debemos llevar endemoniados al templo cuando hay un servicio oficial. ¿Por qué? Porque los endemoniados lo que van a hacer es sabotear el culto. Entonces, ¿quiénes son los que deben acercarse al templo? Los familiares del endemoniado a pedir oración por el endemoniado, ¿sí? Pero no es prudente que alguien con espíritu inmundo entre a un templo santo de Dios. Entonces, por eso es que me causa tanta curiosidad que había un hombre con espíritu inmundo dentro de la sinagoga. Y por eso nos dice, pero había en la sinagoga de ellos, ¿sí? En la sinagoga de los escribas o de los fariseos o de los judíos, ¿sí? Entonces, por eso digo que es bastante particular, porque esto no debería ser común. En una sinagoga no debía haber un endemoniado. Entonces, dice, y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora vamos a entender cómo es que el enemigo sabotea a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Nuestro Señor no quería que fuese revelado quién era Él, sino hasta su tiempo.
Por lo tanto, los endemoniados o los demonios, los espíritus inmundos, lo que buscaban era dañar la obra de nuestro Señor. Por eso querían hacerle popular y querían revelar quién era nuestro Señor Jesucristo. O sea, no sé si comprendan de pronto la magnitud de esta parte, pero es muy importante, es muy, muy importante, y más adelante vamos a entender el por qué, al final del primer capítulo de Marcos. ¿Por qué lo digo? Todo tiene su tiempo. Y cuando nuestro Señor se hubo transfigurado en el monte, le dijo a sus discípulos, no cuenten esto, sino hasta después de mi muerte y resurrección. Entonces, ¿por qué? Porque quien quiere revelar las cosas antes de tiempo es el enemigo. ¿Y para qué lo quiere hacer el enemigo? Para hacer, de alguna manera, para obstruir el camino de los siervos de Dios. No vuelvo a decir, no sé si se alcanza a comprender. Digamos, yo lo he comprendido un poquito más porque me he dado cuenta que el enemigo es el que revela la verdadera identidad de los siervos de Dios y lo hace público para dañar su ministerio. O sea, en este caso, lo que el enemigo quería hacer al decir que nuestro Señor era el Santo de Dios, lo único que quería era destruir el ministerio de nuestro Señor. ¿Sí? De pronto no queda muy clarito, pero más adelante, cuando finalicemos el capítulo, va a quedar un poco más claro el por qué los endemoniados lo que quieren hacer es publicar quién es Jesús. Y esto lo pudimos ver en los 3 evangelios que llevamos hasta ahora. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vemos que el espíritu inmundo no estaba diciendo mentiras. El espíritu inmundo estaba diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Eso es verdad, pero esta verdad no se podía revelar aún, ¿sí? Entonces, digamos, por eso digo, estos enemigos querían revelar quién era nuestro Señor sencillamente para dañar su ministerio. Y vuelvo a decir, al final de Marcos 1, vamos a entender un poquito más por qué el enemigo hace esto. Entonces, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces vemos que esta persona en la sinagoga de los judíos, este endemoniado o esta persona que estaba poseída por un espíritu inmundo fue liberado. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces acá vemos que ellos se sorprendieron fue porque nuestro Señor sencillamente mandó y los espíritus de inmediato obedecieron. Esto fue lo que a ellos les sorprendió. Y lo digo porque desafortunadamente en este tiempo también vemos que hay personas que se ponen a pelear con los endemoniados y pues los endemoniados no son liberados. Duran media hora, duran 1 hora, duran 2 o 3 horas y no se pueden liberar. Entonces, ¿qué pasa? No hay autoridad. ¿Qué pasa cuando hay verdadera autoridad? De inmediato, con una sola palabra, el enemigo sale. ¿Sí? Esta parte es muy importante. Entonces dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Entonces acá ya vemos que venía nuestro Señor con los 4. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Entonces vemos algo importante cuando nuestro Señor se acercó y tomó la mano de la suegra de Simón. Y fue que la fue levantando. ¿Sí? No la dejó ella acostada y oró por ella acostada. No, la cogió de la mano y la levantó. Entonces ella, al levantarse por la mano de nuestro Señor, inmediatamente quedó sana. ¿Y qué dice después? Y le servía, comenzó a servir. A eso es a lo que nosotros estamos llamados. ¿Sí? Nosotros no estamos llamados a quedarnos acostados quejándonos, sino estamos llamados a levantarnos y a servir. Y no a servirle a cualquiera, a servirle a nuestro Dios. Entonces, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Aquí vemos algo importante. Dice que le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta.
pero no dice que sanó a todos, sino sanó a muchos. Esta parte es importante. Digamos, muchos, o sea, fueron todos, pero no todos fueron sanados. Y aquí nos lo aclara. ¿Por qué? Porque no es necesario, digamos, aunque nuestro Señor tenía la autoridad para liberar a este endemoniado, nuestro Señor también tiene la autoridad para sanar cualquier enfermedad, pero es necesario la fe en las personas que van a recibir el milagro. Esta parte también es muy, muy importante. Entonces, por eso dice, y sanó a muchos, no a todos, ¿sí? Entonces, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. También dice muchos, o sea que no echó fuera los demonios de todos. ¿Por qué? Ya hemos hablado acerca de que no todos pueden ser liberados y no todos pueden ser sanados según su fe. Esto también es importante. Entonces, esta parte, digamos, aquí ya como que nos empieza a mostrar un poquito más la realidad de cómo se vivió en ese tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque si absolutamente todos hubieran sido sanados, pues todos hubieran creído en nuestro Señor. Si absolutamente todos hubieran sido libres de demonios, pues todos hubieran creído en nuestro Señor. Pero como habían unos que no, tanto enfermos como endemoniados, que no podían recibir la sanidad por justicia, esto daba lugar también a que no todos creyeran en nuestro Señor. Entonces dice, y nuestro Señor no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí otra vez más nos muestra la intención de los demonios. ¿Cuál era la intención de los demonios? Revelar quién era nuestro Señor, pero nuestro Señor no los dejaba hablar para que no revelaran quién era nuestro Señor. Entonces, vuelvo a decir, más adelante vamos a ver la importancia de por qué era necesario que los demonios no revelaran quién era nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto era algo que solía hacer nuestro Señor, levantarse muy de mañana, aquí dice, siendo aún oscuro, a orar. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan, otra vez. ¿Sí ven que no hay un error? O sea, cuando dice muchos, no es un error. Aquí vuelven a decir, aquí, digamos, Simón le pudo haber dicho, muchos te buscan, pero no. O sea, la palabra es perfecta y dice, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Por qué nuestro Señor en este momento no dijo, tráiganmelos a todos? Porque nuestro Señor ya había sanado a los que tenían la justicia necesaria para ser sanados y libertado a quienes tenían la justicia para ser libertados, ¿sí? Entonces, por eso Él dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, ¿sí? Entonces, nuestro Señor, en este momento en el que le dijeron, todos te buscan, Él no dijo, listo, tráiganmelos a todos. No, dijo, ya hice la obra aquí, vamos porque yo he venido para predicar en los lugares vecinos, ¿sí? Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Entonces, vemos que nuestro Señor, su principal objetivo o lo que él primero quería hacer era predicar en las sinagogas. Primero predicar para que los que escucharan fueran los líderes judíos. Ese fue su principal objetivo. Y echaba demonios mostrando su poder. Entonces, digamos, acá es donde ya vamos a comprender un poquito más el por qué nuestro Señor callaba a los endemoniados, o a los demonios, perdón. Los demonios eran los que nuestro Señor les hacía callar. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces nosotros ya sabemos que nadie tocaba a un leproso, porque pues la lepra es contagiosa, entonces por eso todo el mundo los tenía aislados. Y nuestro Señor aquí le tocó y lo limpió. Y así que le hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces ahora veamos lo que pasa. Ya quedó sano, pero aquí dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿Qué le encargó rigurosamente nuestro Señor? Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Una vez más, vemos que el objetivo de nuestro Señor era los sacerdotes, los principales. Nuestro Señor quería darle testimonio era a ellos, ¿sí? Eso era lo principal. Y por eso le dijo, no digas a nadie nada. Entonces acá vemos una orden de nuestro Señor de una manera rigurosa.
Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. O sea, primero comenzó desobedeciendo a nuestro Señor. Pero ¿por qué lo desobedeció y cuál fue el inconveniente? O sea, lo que nuestro Señor le decía a los demonios que callaran, este Señor salió a publicarlo. ¿Sí me explico? Y vean la consecuencia que tiene el que este leproso no hubiese obedecido a nuestro Señor. Dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Entonces, sí ven que tiene un impacto grande anunciar verdades en momentos inoportunos. O sea, vemos que nuestro Señor callaba a los demonios. Y acá le dice al leproso, al que sanó de lepra, le dice rigurosamente que no le diga a nadie nada. Y él sale y lo primero que hace es desobedecer a nuestro Señor. Entonces vemos que nosotros a veces creemos estar obedeciendo o creemos estar haciendo algo bueno y podemos estar haciendo algo malo. Por ejemplo, en este momento, si nosotros lo vemos humanamente, él sencillamente estaba dando testimonio, pero lo que hizo fue, primero, desobedecer a nuestro Señor y segundo, ya no permitió que nuestro Señor pudiera entrar abiertamente en la ciudad. ¿Sí ven? Esto es importante. Nuestro Señor no pudo continuar con su ministerio como él lo tenía, como él quería hacerlo. Entonces sí vemos la gravedad de desobedecer a nuestro Señor, aun cuando pensamos que estamos haciendo algo bueno, nosotros debemos obedecer siempre a nuestro Señor. Eso es importante. Algo similar hubiese pasado si los discípulos que vieron la transfiguración de nuestro Señor no se hubieran quedado callados hasta después de su resurrección. ¿Sí ven? Tal cual. Esta parte es muy importante que nosotros la entendamos para que veamos el por qué el enemigo está tan enfatizado en dañar la imagen de los siervos de Dios, publicando en realidad su verdadera identidad. ¿Sí? Esta parte es clave. Entonces, dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, vemos que cuál era el objetivo de nuestro Señor, ir y que los principales escucharan, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos. Pero debido al error o a la desobediencia de esta persona que nuestro Señor sanó, ya no podía continuar haciéndolo. ¿Sí ven? Entonces, vuelvo a decir, aparentemente es muy bonito lo que hizo este leproso, o bueno, ya el sano de lepra, ¿sí? Es muy bonito humanamente, pero fue una desobediencia que no permitió que nuestro Señor continuara con su trabajo como Él quería hacerlo. ¿Sí ven? Entonces, ya aquí finaliza el primer capítulo de Marcos. Vuelvo a decir, estas son muchas cosas nuevas. La verdad, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y cada evangelio nos enseña, digamos, a más profundidad la palabra de Dios. Vuelvo a decir, nosotros, antes yo no veía algo de malo porque esto no pasó una sola vez, pasó varias veces. Nuestro Señor varias veces les dio indicaciones a las personas que Él sanaba y ellos le desobedecían. Entonces, vemos que es importante. Es más, digamos, nosotros también vemos cuando nuestro Señor sanó a 10 leprosos y le dijo a los 10 leprosos que fueran y se presentaran ante el sacerdote, ¿sí? Entonces, vemos que uno de ellos desobedeció y a la mitad del camino se devolvió a darle gracias a nuestro Señor porque había recibido la sanidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Si él hubiese obedecido completamente, primero hubiese obedecido lo que dijo nuestro Señor, de ir a dar testimonio a los sacerdotes y luego hubiese vuelto a darle las gracias a nuestro Señor. Entonces vemos una obediencia a medias y Dios no quiere obediencia a medias. Dios quiere que obedezcamos completamente. Y cuando nuestro Señor le dijo a ese leproso, ¿dónde están los otros 9? Era porque nuestro Señor sabía que los otros ni siquiera iban a venir a darle gracias. ¿Sí? Entonces, veamos que es muy importante obedecer la palabra en todo momento y que no utilicemos nuestro argumento, que no utilicemos, digamos, nuestras ideas para desobedecer, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es como lo que más me deja de este primer capítulo de Marcos. Bueno, ¿a quién le gustaría de pronto? Vale, Patro. Hola, Patro. Hola familia. Pues estuvo genial y hay dos enseñanzas que para mí son cruciales, o sea, es más, las voy a guardar siempre desde el día de hoy porque Mao me dio la confirmación.
mientras Mao lo iba leyendo, yo me lo iba imaginando y lo iba tomando de una manera que Mao, cuando dio la confirmación, me fue excelente. Entonces, primero es el llamado, ¿sí? Mao empezó por el llamado que hacía Jesús a todos sus seguidores. Entonces, vimos que Dios en su perfecta justicia no llama queriendo hacernos parecer a todos terrible, no, pero tengo a mi hija enferma, tengo a mi esposa, tengo a mi familia, si yo me voy ellos se van a, muy seguramente van a, no, si mi Dios me llamó es porque mi familia va a estar bien. Yo solo tengo que hacerle caso, confío en él. Entonces, si llamó al rico, que se puso triste y agachó la cabeza y dio la espalda y se fue, es porque él muy seguramente ya había vivido todo y no era feliz. Pero cuando tuvo la respuesta a esa felicidad, cuando le dijo Jesús, pues entonces vende todo, dáselo a los pobres y sígueme, él dijo, es la respuesta que estaba esperando, pero me quedo con el dinero, prefiero ser infeliz. Ahí está clarísimo, ¿sí? Entonces, cuando nos llama a Dios no es para que nosotros, si estamos cargados, nosotros sabemos qué es lo que necesitamos en nuestra vida, ¿sí? Cuando lo buscamos, yo escuchaba a un buen amigo mío que decía, nosotros oramos a Dios y lo buscamos como el Dios bombero para que apague los incendios, cuando estamos en incendio. Pero nosotros oramos así, entregándole el problema, pero luego se lo volvemos a quitar de las manos. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar? Listo, esa es la primera, importantísima. Y me pareció, ahora sí le encuentro sentido al rico. Y la otra es la razón de por qué los endemoniados exponen la obra antes de tiempo, porque ya sabemos que todo es a su tiempo. La película, Mao, la película del rico, del príncipe que va a Nueva York a conseguir a la esposa y quiere ser pobre y no buscar porque él sea el príncipe o tenga mucho dinero o muchas posesiones o vaya a ser el rey. No, exactamente lo mismo. Él, ¿se acuerda que él tenía un amigo que lo expuso y hasta llegó a hacerse pasar porque él era el príncipe? Si lo hubiera expuesto antes, le dañaba todo y todos iban a querer, todas ahí sí que iban a querer estar con él por dinero, hasta los suegros, ¿sí? Entonces, todo era su tiempo. ¿Cuándo era su tiempo? Cuando encontrara su verdadero amor. Ahí sí le iba a decir, soy el rey, soy el príncipe, pero todo a su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Y que Dios buscaba el verdadero amor en todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese verdadero amor? Fe. ¿Y qué es lo que significa fe? Lo que no se ve, la importancia de ver la grandeza en lo mínimo, ¿sí? Entonces, sabemos que debemos ser guiados por el Espíritu siendo obedientes. Esas dos fue lo que mayor entendí en estas dos y las guardo y quiero que las guardemos, familia, porque eso le da muchísima más sentido a nuestra vida y respuesta a muchas preguntas que yo tenía antes. Gracias, familia. Vale, súper, padre, súper. Sure. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Hola, Leito. Todavía tienes silencio. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hola, bien, muy bien. Esta parte de la Biblia me impacta porque menciona endemoniados como en 3 veces. Endemoniados y también leprosos. Y también habla en el 35, dice, levantándose muy de mañana, hizo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, él madrugaba, oraba, se apartaba. Él siempre buscaba un lugar para estar él solo con Dios. Y de ahí ya salía a predicar y a sanar. Entonces, esto es un ejemplo para que debemos seguir. Y también me estaba acordando algo de los leprosos. La lepra fue como la primera infección que hubo. Y esa es igual que el virus que está dando ahorita. Se transmite lo mismo por saliva, por la respiración. Entonces, esto, lo que me causa cuidado es que en ese tiempo no todos se contagiaban de lepra. O sea, era como de pronto
parece que la Biblia habla que era un castigo de Dios. Ahorita los virus sí se transmiten a todos. Entonces esta parte me llama mucho la atención, Mau, acerca de la lepra y lo que significa. O sea que la lepra también era un virus. Y en ese tiempo a los leprosos los aislaban y ellos iban que Jesús los sanara. Entonces me deja muy inquieta esta parte. Gracias, Mau. Vale, gracias, Leito. Mira, voy a hacer una pequeña aclaración. Y digamos, no hay ninguna diferencia en ese virus de lepra y el virus de ahora. No hay ninguna diferencia. ¿Qué pasa? Sencillamente en este momento le da a mayores personas porque la mayor cantidad de personas vive sin temor de Dios. En la época de nuestro Señor había más temor de Dios, por eso no le daba a cualquiera. Y por eso se especificaba desde el Antiguo Testamento que la lepra era una maldición por pecado. Así de sencillo. Entonces vemos lo mismo ahorita. Por eso es que nosotros sabemos que a nosotros, si vivimos conforme a la palabra, no nos puede dar eso. Así de sencillo, es exactamente igual. O sea, no tiene ninguna diferencia. Y así pasa con cualquier enfermedad. Por eso la palabra dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová y dieres oído a todos mis estatutos y mis mandamientos y los guardares, ninguna enfermedad, ninguna. O sea, aquí sí nuestro Señor habla con certeza, ninguna enfermedad. De las que envía a los egipcios, que simboliza, digamos, esas 10 plagas, simbolizan todas las enfermedades del mundo. Dice, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, por eso es muy importante entender que estos virus son lo mismo en esa época, lo mismo hoy. Y digamos, en ese tiempo, me gusta mucho ese aporte que hace Leito con respecto a la lepra, porque a ellos los ponían en cuarentena, igual que ahora, tal cual. Entonces, es muy curioso la similitud de ese virus, súper chévere. Muchas gracias, Leito. Gracias. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Gracias, Mauro. Hola, tío Lara. Muy interesante. Dios les bendiga a todos. El 25 dice pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Satanás en este momento, es lo que él quiere en este momento, lo que él desea y siempre ha querido, ¿cierto? Traer el infierno a la tierra. Eso es lo que él ha querido, traer ese infierno, esa maldad a la tierra. Pero acá él nos tiene en este momento a nosotros, su iglesia, los que somos de Cristo, los que le seguimos, y esa iglesia está creciendo mucho. Y entonces acá dice en el 15, me devuelvo al 15, que dice, y el reino de Dios se ha acercado. Esto es importante, súper importante. Entonces el reino de Dios se ha acercado con su iglesia, que somos nosotros, llamando al reino de Dios lo contrario de lo del mal. Los hijos de Dios llaman el reino a la tierra, que venga ese reino a la tierra, que venga su gloria, su poder, su Santo Espíritu a la tierra. Estamos en el reino de los cielos, estamos en el reino de Dios y queremos que llegue a la tierra. Y el 45 el 45 dice que hay una partecita que dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. El Señor tiene el poder, la autoridad, y en el nombre de Cristo Jesús, cuando por decir algo, la iglesia se une, el poder, su gloria, se manifiesta, el Espíritu de Dios se manifiesta en poder, no importa porque el buen cristiano sigue en oración, sigue ayuno, sigue buscándolo. Y adelantico dice que, termina el versículo, dice que, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y mire, y venían a él de todas partes. O sea, le seguía llegando la gente, no importaba las circunstancias. O sea, el diablo no haya cómo meterse, ¿no? Sea en una ciudad, sea en un lugar, en otro, como a cerrarle las puertas, pero él no. En este momento hay poder en su nombre, en Jesucristo.
y estamos llamados a lo que leímos ahorita, a traer el reino de Dios a la tierra, que es lo más importante, traer el reino de Dios a nuestras familias, a nuestros corazones, a esta ciudad, a esta nación que tanto lo necesita. Él es a sembrar caos, a sembrar una cosa, la otra, temor, pero temor del malo. Mientras que la iglesia cristiana, nosotros estamos llamados a traer el reino de Dios, a establecerlo aquí en la tierra, para la gloria del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, tío Lalo. Muchas gracias. Muy bonito ese aporte y pues claro, nosotros estamos llamados a hacer la tarea que hizo nuestro Señor, que fue traer el reino de Dios. Entonces nosotros también tenemos digamos, esa tarea. Y bueno, de pronto una aclaración con respecto a lo que hablé ahorita, con respecto a las enfermedades. Dios solo las permite en algunas ocasiones sin causa, digamos, si hay algún siervo de Dios que llegue a padecer de esto o llegue a morir por esto, es por un propósito. ¿Por qué lo digo? Eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía, según la ley, por qué ser ejecutado, pero como el propósito era el de salvación, Dios lo permitió. Pero entonces podríamos decir que solo es ese caso, pero no. Vamos a ver que los 11 apóstoles, ellos tampoco tenían el por qué morir, pero aún así murieron. ¿Sí? Entonces, podemos ver varios casos en la Biblia de este tipo. Vemos, por ejemplo, el ciego de nacimiento, que cuando le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque nació ciego. Y Jesús dijo, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, esa es como una, ¿cómo se podría decir? Bueno, digamos como casos aislados, ¿sí? Como excepciones a la regla. Pero esas excepciones a la regla no son comunes y son con un objetivo específico, ¿sí? Entonces, digamos, si en este tiempo un siervo de Dios llega a sufrir esta enfermedad, puede ser para glorificar a Dios con la sanidad o si llega a morir de esta enfermedad, también para glorificar de alguna manera a Dios, ¿sí? O sea, vuelvo a decir, los misterios de Dios son extraños. Y nosotros no los podemos conocer a cabalidad, porque si nosotros hubiésemos vivido en la época de nuestro Señor y hubiésemos ver cómo apedrearon a Esteban, cómo crucificaron a Pedro, cómo le quitaron la cabeza al apóstol Pablo, nosotros diríamos, pero ¿qué pasó? Si ellos se supone que son los siervos de Dios. Era con un propósito, ¿sí? Cada una de sus muertes era con un propósito. Entonces, si en este tiempo Dios permite que algún siervo de Dios caiga, es con un propósito. ¿Sí? Entonces, digamos, a veces nosotros solemos juzgar a la ligera y decir, no, pues si le dio es porque quién sabe qué tenía escondido. No, nosotros debemos siempre cuidarnos de juzgar, y más a un siervo de Dios, porque vuelvo a decir, vemos que hay excepciones a la regla y que esas excepciones a la regla son para glorificar a Dios. Entonces, cuando veamos algo así, digamos, siempre demos ese beneficio a la duda de que lo que sucedió es para glorificar a Dios, como por ejemplo el caso que se acabó de suceder con el primo de Mafe. Para mí, ese caso fue más para glorificar a Dios, porque fue una muerte, de alguna manera, una muerte bonita, una muerte envidiable, ¿sí? No padeció, no sufrió, sencillamente Dios se lo llevó, y todo lo que sucedió después de cómo Dios se encargó de mover influencias, de mover gente importante en Bogotá para que sencillamente no se diera como falso positivo, sino que se permitiera y se pudiera llegar a cabo con el examen y poder hacerle la prueba y que efectivamente no había muerto de eso. Entonces pienso que Dios permitió la muerte del primo de Mafe para glorificar a Dios. Entonces, si ven qué bonito, yo estoy seguro que muchos llegaron a pensar o a murmurar de ese muchacho. Estoy seguro. Lo digo porque somos humanos. Pero, digamos, vuelvo a decir, qué bonito como Dios sacó a victoria y sacó todo a la luz para que Dios fuera glorificado a través de una muerte, ¿sí? O sea, vuelvo a decir, o sea, Dios fue glorificado a través de la muerte de Jesús, Dios fue glorificado a través de la muerte de Pablo, Dios fue glorificado a través de la muerte de los 11 discípulos, ¿sí ven? Y Dios no actúa siempre de la misma manera. Por ejemplo, al apóstol Juan también lo iban a matar y a él lo sentenciaron fue a meterlo dentro de una olla de aceite hirviendo. Y no murió. ¿Por qué? Porque la manera como Juan iba a glorificar a Dios era diferente. ¿Sí ven? Entonces, por eso nosotros debemos tener cuidado y
entender que hay excepciones a la regla, pero cuando las hay es por un objetivo. Y digamos, lo que nosotros podemos hacer es preguntarle a Dios cuál será esa manera o esa gloria, ¿sí? ¿Cuál es ese motivo de por qué Dios hizo una excepción en algunos casos? ¿Sí? Esa parte es muy bonita, porque nos ayuda a no juzgar y nos ayuda a mantenernos con los ojos abiertos para poder comprender los planes de Dios, porque Dios quiere enseñárnoslos, sino que a veces cuando nosotros nos anticipamos y juzgamos, pues ya no podemos ver el plan y no lo podemos comprender. Esta parte es bonita, ¿sí? Era como necesario ese aporte. Bueno, ¿a quién le gustaría contar? Hola, tío Freddy. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, bien, tío. A mí me gustó el 16, 17 y 18, que dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Entonces ellos la tenían clara, porque la fe que tenían, la obediencia, la disposición de decir, bueno, sí, sigamos, algo muy bonito, ¿no? Algo, o el Señor los tocó muy fuerte, porque te cuento que hacer eso así es tremendo, es algo pues hermoso, que hoy en día uno queda maravillado con eso, que la tenían supremamente clara ellos, porque ellos lo hicieron de una. Eso era lo que yo les quería decir. Súper, tío. Súper, es muy bonito porque efectivamente ya en los otros evangelios, creo que en el evangelio de Juan, vemos ya en detalle el por qué ellos siguieron a Jesús. Y fue porque Jesús hizo un milagro. Y recuerdan que Pedro se arrodilló ante nuestro Señor y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Esos son los corazones que Dios está buscando. Corazones humildes, corazones dispuestos a obedecerle sin importar lo que dejemos atrás. Esa parte es muy bonita. Entonces, gracias, tío Freddy, porque sí, esa parte es bonita de ver cómo nuestro Señor llamó al Pedro, que pues digamos es la cabeza y en este caso el papá del que nos está contando la historia. Vale, gracias. Señor papi. Quería comentar un poquito de, ya casi, de todas maneras lo que estamos haciendo también es un resumen abreviado, pero nos damos cuenta de lo que quiso hacer desde un principio. Volvemos a retomar lo que quiso hacer Satanás con Jesús, de lo que nos acuerdan en el Apocalipsis, cuando vio a nacer el niño y él se preparó de una vez a echarle mano, así fue con Moisés y los siervos de Dios, todo lo que usted estaba diciendo ahorita. Ellos van a pasar, pero nosotros, nuestro pastor principal, nos ha sacado también de mucha ignorancia y nos ha ayudado por medio. Dios nos ha hablado por la boca de él, donde él nos dice que todas esas cosas que uno mira y uno se lamenta, pero ¿cómo? Si es que yo soy un hijo de Dios y como fulano que hace y deshace y vive y tiene 3 y tiene 4 y tiene esto y hace esto y hace y deshace, ese sí le va bien y uno sí mire para atrás como quien dice. Realmente es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que ellos van a tener una tranquilidad, y nos lo ha dicho nuestro pastor, por un tiempo mínimo, que eso es un limpiar de ojos para Dios, es un abrir y un cerrar de ojos, pero lo que nosotros nos está esperando y lo que nos ha enseñado es la eternidad, el tiempo que es eterno, entendamos eternidad, que es la vida eterna, porque ahí nos dice nuestro Señor Jesucristo cuando dice el reino de Dios se ha acercado. Si no hiciere yo milagros, si no vieren los milagros, si no vieren prodigios, no me creerían. Vienen los milagros. Mire cuando empezó con la suegra de Pedro y ella se levantó contenta, imagínense, ¿quién que lo sane no va a pegar? Le servía. Todos se dan cuenta, los mismos, pero ahí el diablo, lo que dijo Lalito, ha estado en todo momento y ataca. Mire a quiénes ataca, ahí nos damos cuenta. ¿Quiénes son los perseguidos? ¿Quiénes son los que les da con toda? Entonces nosotros, dijo por alguna persona, no hay por qué preocuparnos, tenemos es que ser valientes, como quien dice, y arrebatarlo del reino que nos tiene preparado, porque ahí es donde entiendo cuando se quejaron delante de él y les dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Qué impulso, qué fortaleza, que esto cuando nos agarramos de su palabra. Y lo que sí, a veces nosotros nos descansamos mucho, lo que dice ese ejemplo tan bonito, él siempre para hacer algo
se apartaba, se conectaba con Dios, iba con la fortaleza, iba con el poder, y todo lo podemos sentir. Entonces, de todo esto es un resumen que yo creo que nos va a rendir más, sí, pero muy bonito porque esto nos viene reafirmando lo de atrás y vamos comprendiendo más y más y más. Yo lo veo muy bonito. Y así como dice ahorita, sí que uno no lo lee todo, no le pone tanto, por eso, como dice, deje que todo el mundo participemos ahí y ya hay lo poquito que se queda o esto, pues nos damos cuenta que estamos todos de acuerdo y lo más importante, que unos aprendemos de los otros, primeramente, de Dios que nos está, con el poder de Dios y el Espíritu Santo y la sangre de Cristo que, como dice, que nos tenga a todo momento en contacto, que nos purifique, que nos redarguya, que nos llene, que nos santifique, que nos purifique. En ese sentido, nosotros no hay, digo, vuelvo a repetir, no hay por qué preocuparnos, solamente ser constante y así como digo, no aflojemos en ningún momento, en ninguna manera. Bueno, familia. Vale. Súper. Bueno, ¿alguien más quiere comentarnos algo? Veamos hasta aquí. La verdad estuvo bonito, la verdad me gustó mucho, a mí me sorprendió mucho, tanto ayer como hoy, que pues ayer leí el capítulo, hoy volví a leer la partecita y pues para mí es muy clara estas partecitas con respecto a la obediencia incondicional, aun cuando aparentemente desobedecer sea mejor, ¿sí? Porque en estos casos, por ejemplo en el del leproso, aparentemente era mejor desobedecer, pero nosotros vemos, según la palabra, que no es así. Siempre debemos obedecer incondicionalmente a nuestro Dios. Aquí Carlitos nos hace un aporte y dice lo siguiente. Veo en el llamado que Jesús hace a sus primeros 4 discípulos que Él no llama a nadie porque sí. Él llama a todos. La diferencia está en la clase de corazón con el que uno responde a ese llamado. Y en la medida en que uno tiene un buen corazón y disposición, él puede contar con cada uno de manera diferente. Pedro y Andrés creo que tenían un corazón muy determinado y firme en todo lo que hacían. Y por ello, estuvieron dispuestos a dejar su ocupación principal. Tal vez Juan y Jacobo no tendrían la misma determinación, pero sí la sabiduría de la bondad de sus corazones para responder al llamado de acuerdo a unas circunstancias diferentes. Otra cosa que veo en los versículos 44 y 45 es en la desobediencia resaltada por Mauricio en el leproso y sus consecuencias contundentes en algo tan grande como el ministerio de nuestro Señor. Es la importancia y la profundidad de cada cosa que hacemos, cada palabra que decimos y cada pensamiento que tenemos en nuestra vida diaria y en las relaciones que tenemos con cada uno de los que nos rodean, pues en ello se explicaría la realidad que construimos y experimentamos. Por ejemplo, cuando alguien nos ofende o nos ataca aún sin razón, o se resiste a que nosotros tengamos la razón o a que nosotros estemos en algo verdadero. Si caemos en la tentación de hacer algún reclamo, podemos entrar en una discusión sin sentido que robe la paz y daña muchas cosas en nuestras vidas. Y si multiplicamos esto por días, meses y años, podemos hallar la razón de estar distanciados de la verdad y de Dios mismo. Interesante. Gracias, Carlitos. Gracias, muchas gracias. Esa es su explicación. Súper. Bueno, yo creo que ahora sí ya dejamos hasta aquí. Familia, muchas gracias. La verdad, muy bonito. Aprendimos mucho en la noche de hoy. Y bueno, esperemos a ver también mañana con qué nos sorprende nuestro Dios. Ya mañana, viernes, continuaremos con el capítulo 2 de Marcos. Y vuelvo a decir, aunque ya es el tercer evangelio, Dios nos sigue sorprendiendo y pues digamos que cada versículo, eso me gustó ayer, cada versículo de cada capítulo, de cada libro de la Biblia es importante. Todos son importantes. Y nunca es demasiado volverlos a repetirlos. O sea, yo creo que si leemos un solo versículo 1000 veces, nunca va a ser demasiado. Esa parte me parece resaltarla ahorita, porque la palabra es tan profunda, siempre vamos a aprender algo más del corazón de nuestro Dios, aún leyendo los mismos capítulos y los mismos versículos. Mauro, le quería hacer una pregunta. ¿Sí? Señor. Es que
esta mañana leyendo este versículo, el Apocalipsis 27. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esos 1000 años, ¿qué temporada puede ser? Bueno, digamos, lo que pasa es que así como la creación fue en 7 días, el cultivo de la humanidad consta de 7000 años. En este momento ya estamos en el año 6000, por eso ya estamos pronto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro Señor viene en el año 6000. Luego del año 6000 comienza el milenio, ¿sí? Pero entonces, antes de que venga el milenio, pues van a pasar los 7 años de gran tribulación aquí en la tierra y los 7 años de las bodas del Cordero de nosotros con nuestro Señor en los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, después de la gran tribulación en la tierra, el enemigo va a ser encarcelado, ¿sí? En el abismo, ¿sí? Y durante 1000 años va a haber paz y tranquilidad. No estoy seguro si es Ezequiel el que menciona, bueno, hay uno de los profetas que menciona cómo va a ser la vida durante esos 1000 años. Dice que ya digamos, el león no va a hacerle daño a las ovejas, y pues eso es lo que la tierra se va a volver a poblar, en la tierra se va a volver a vivir como en una civilización, pues no como la que tenemos ahorita, pero sí pues va a crecer rápidamente. O sea, digamos, a nosotros, por ejemplo, nos tardó 4500 años para llegar a tener digamos, la tecnología que tenemos nosotros en este momento. Y pues ellos, como, digamos, hay personas que van a sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial, entonces esas personas ya no van a morir. Esas personas, y como el enemigo no va a estar, ellos sencillamente van a vivir aquí en la tierra, y aparte de eso, pues nosotros también vamos a venir aquí a vivir con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo, y vamos a predicarles y enseñarles a ellos, y les vamos a hablar bastante acerca de que dentro de 1000 años, o sea, cuando se completen los 7000 años de la historia, ya va a ser el final, y que el enemigo va a ser suelto otra vez, y que los va a engañar, y es más, ya sabemos hasta con qué los va a tentar, pero lastimosamente, digamos, como van a haber personas malvadas que van a sobrevivir, pero como el enemigo ya no está, sencillamente ellos van a parecer ser buenos. ¿Por qué? Porque como tienen la maldad ahí dormida, algo similar a lo que pasa con nuestro espíritu. Nuestro espíritu está en este momento, digamos, antes de conocer a nuestro Señor, estaba como muerto, estaba inerte, estaba dormido. Pero entonces en el momento que resucita, estaba ahí. Lo mismo va a pasar con ellos. La maldad de ellos va a estar dormida durante 1000 años. Y ellos van a, digamos, van a envejecer mucho más lentamente. Obviamente van a continuar envejeciendo, pero la vejez va a ser similar a como fue en el principio de la historia, que las personas vivían 900 años, 700, 800. Solo que en este caso, pues van a ser, digamos, van a llegar a 1000 años o más de 1000 años, pues no van a presentar nada. Sencillamente no van a haber enfermedades, no va a haber absolutamente nada, ni va a haber muerte, nadie va a morir. Por eso la Tierra se va a poblar tan rápido en solo 1000 años. Y bueno, digamos, aparte de las personas que sobrevivan a la guerra, también van a haber judíos. Los judíos también van a estar aquí en la tierra. Y pues, digamos, desafortunadamente, con respecto a esta parte, creo que más de la mitad o aproximadamente la mitad de las personas que estén para cuando se cumplan los 7000 años, se van a rebelar contra Dios. Aun cuando nosotros les enseñamos y les explicamos, decimos que no lo hicieron, se van a rebelar contra nosotros. ¿Sí? Pues digamos, va a ser... Señor papi. Una palabrita, ahí en esos 1000 años alguien nos predicaba que las mujeres van a dar a luz sin dolor. Eso va a ser cambiado, todo eso cambia. No va a ser cambiado, pa. Lo que pasa es que quien causa dolor es el enemigo, y al enemigo estar en ¿Con esta misma tecnología, Mauro? No van a alcanzar a llegar a la misma, no van a alcanzar a llegar, pero van a aproximarse. Digamos, a ellos les va a tocar comenzar como, digamos, como en casitas de adobe, no va a existir gas, o sea, la tierra va a ser renovada, pero hay cosas que no van a ser renovadas, como por ejemplo el petróleo no va a ser renovado, o sea, por lo tanto no van a tener combustible. El gas no va a existir tampoco. No va a existir, digamos, muchas fuentes de energía que utilizan en este momento, y por eso pues van a estar limitados para poder llegar
a tener la misma tecnología que nosotros tenemos, pero sí van a avanzar bastante en civilización. O sea, digamos, 1000 años les van a dar para que vuelvan a, digamos, de alguna manera rudimentaria, a llegar a cierto punto. Y pues va a ser tan fuerte el engaño del enemigo que ellos van a creer que nos pueden destruir y que ellos se pueden quedar con el gobierno del mundo, literal. Y pues obviamente eso no va a pasar, porque está escrito en la palabra que Dios los va a destruir con fuego del cielo, algo similar a Sodoma y Gomorra. Entonces, digamos, esto lo permite Dios en su perfecta justicia con varios propósitos. Uno es para que nosotros entendamos por qué Adán pecó. Va a pasar lo mismo con ellos. Ellos, como no vi, digamos, los que nacieron durante estos 1000 años, los que van a nacer durante estos 1000 años, no van a experimentar ni enfermedad, no van a experimentar dolor, no van a experimentar muerte, no van a experimentar escasez, porque la tierra va a ser restaurada y la tierra va a dar aún más fruto que después digamos que del principio cuando Adán vivió acá, o aún antes de que Adán pecara. La tierra va a producir más fruto durante esos 1000 años, porque nuestro Señor va a venir a restaurar toda la tierra. Eso es algo bonito porque nuestro Señor viene, purifica, digamos, elimina todo lo que las consecuencias de la Tercera Guerra Mundial, todo eso. Dios viene, purifica todo. Y digamos, yo pienso, ya idea mía, que ellos van a decir, digamos, pienso que esta va a ser una de las partes del engaño del enemigo, cuando se cumplan los 7000 años. Y es que el enemigo les va a decir, ustedes ya no mueren, no porque Dios digamos, les haya escrito eso, sino muy seguramente el enemigo les va a decir que van a ser efectos secundarios de la Tercera Guerra Mundial, que digamos, como la tierra va a estar tan contaminada y las personas que se salven son los que van a estar dentro de las montañas ocultos. Ahí es donde los únicos lugares donde la contaminación de la tierra no los va a tocar. Entonces, el enemigo de alguna manera pienso que les va a decir que ellos ya no murieron, fue por, digamos, causas secundarias o efectos secundarios de la guerra nuclear. Entonces van a decir, entonces es mentira lo de la Biblia, es mentira que Dios encarceló al enemigo. Y ahí, o sea, el mismo enemigo los va a tentar a que se opongan de nuevo a nosotros. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, o sea, va a ser tan fuerte, digamos, nosotros a ellos durante 1000 años los vamos a ver como tan bonitos, como tan buenos. Pero nosotros obviamente ya sabemos que esa maldad sencillamente está dormida y cuando despierte va a ser terrible. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó clara esa partecita. Pues digamos, no sé si de pronto el pastor en cielo o en infierno nos hable acerca del milenio. O si no, de pronto después, cuando toquemos el tema de Apocalipsis o de las 7 iglesias, creo que ahí el pastor nos enseña con más claridad este tema del milenio. Y pues es curioso que efectivamente la historia de la humanidad está dividida en 7 iglesias. Y pues digamos los 6000 años que representan que el cultivo está terminado, que ya es ahorita cuando venga nuestro Señor, y los 1000 años que vendrían a representar el día de reposo y únicamente representaría el espigueo. ¿Sí? El espigueo, la Biblia lo menciona, que cuando estaban cosechando, tenían que dejar para que los pobres pudieran comer. Lo mismo va a pasar acá, es como la última oportunidad. Digamos, nosotros tenemos la oportunidad de subir de nivel espiritual y de llegar a un buen lugar en el reino de los cielos. Las personas que vivan durante el milenio y que sobrevivieron a la Tercera Guerra Mundial, ellos no van a poder llegar a ningún nivel, sino sencillamente al paraíso. ¿Sí? O sea, es la gran diferencia. El espigueo es sencillamente como una oportunidad más que Dios le brinda a la humanidad de que sean salvos, pero vuelvo a decir, lastimosamente, no estoy seguro si es más o menos de la mitad, pero es gran parte de las personas que van a vivir durante este tiempo, que se van a rebelar, y pues va a ser triste porque, vuelvo a decir, vamos a comprender ahora sí por qué Adán, sin haber conocido maldad, sin haber conocido pecado, pecó. Señor Patro, ¿quiere hablar? Mao, Señor. tenía una pregunta sobre lo que dijo mi tío ahorita. Pues nosotros ya lo tenemos un poquito más claro porque la idea es, ahorita viene el arrebatamiento y los 7 años de las bodas del Cordero. Luego vienen los 1000 años y nosotros venimos acá a predicar en esos 1000 años precisamente lo que va a pasar, que va a ser suelto otra vez, y que el pastor nos dice que increíblemente muchísima gente se va a volver, o sea, que es algo que increíblemente literal, mucha gente va a volver a caer. Pero entonces, después de todo lo que ha sucedido,
pero nosotros, ¿cómo vamos? Es que vamos a volver, eso sí me hago esa pregunta. Nosotros venimos a este mundo a vivir con qué cuerpo, ¿se sabe algo de eso? Con cuerpo resucitado, así como nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo también tiene cuerpo resucitado, ¿sí? Entonces, todos, digamos, cuando nosotros nos vayamos para las bodas, vamos a ser transfigurados, ¿sí? Y por eso, esa es otra cosa importante. Para nosotros poder vivir en esta tierra con ese cuerpo transfigurado, necesitamos un ambiente ¿Cómo es que se llama? adecuado. Digamos, de pronto más adelante hablamos de ese tema, pero Mao, en este momento Mao, que es el mundo... en la prédica del pastor Cielos 7, que habla del milenio. Vea, entonces cuando llegamos cielo, nos va a quedar más clara esta parte. Gracias, Pa. Bueno, pero entonces, digamos, ¿qué pasa con respecto a lo que estoy hablando? La tierra en este momento está demasiado contaminada, tanto así que si una persona con cuerpo resucitado, como por ejemplo Enoc, Elías o Moisés, vinieran a esta tierra, la contaminación del mundo les afectaría a su cuerpo. No sé si me logré dar a entender. O sea, la tierra tiene tanta contaminación y la contaminación es por pecado, que esa maldad que hay en el mundo les afectaría a ellos físicamente. Entonces, por eso Dios renueva la tierra y la purifica para que nosotros podamos estar con ese cuerpo resucitado aquí. ¿Por qué? Digamos, ya cuando, creo que en cielo, ya gracias que mi papi nos hace digamos, ese aporte, creo que en cielo el pastor nos explica que nosotros, después de tener el cuerpo resucitado, después se nos va a cambiar el cuerpo luego del juicio. Ya vamos a tener un cuerpo glorificado, que es diferente, ¿sí? Entonces, y es porque cada cuerpo que Dios nos da es con un objetivo y con un propósito diferente, ¿sí? Entonces, digamos, el cuerpo que nosotros tenemos ahorita, pues es para el cultivo. El otro cuerpo que Dios nos va a dar va a ser tanto para la celebración de las bodas del Cordero como para el milenio. Y después del juicio, ya Dios nos va a dar el cuerpo que vamos a tener ahora sí por toda la eternidad, que es un cuerpo al que no le puede pasar absolutamente nada. Sí, esta partecita es importante porque nos ayuda a comprender el por qué la necesidad de la purificación de la tierra y, digamos, el por qué Elías y Moisés, cuando estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, no pudieron estar por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esos eventos puede que vuelvan a suceder de alguna manera, pero entonces si llega a suceder algo así, o sea, digamos, estas cositas yo las digo es porque cabe la posibilidad de que vuelva a suceder algo así. Y nosotros debemos tener claro que la maldad que hay en el mundo le afecta a un cuerpo resucitado. No en la misma, digamos, no el mismo impacto que tiene sobre nuestros cuerpos, porque nosotros, por eso es que ahora envejecemos más rápido, por eso antes vivían 900 años, 969 años vivió Matusalén, entonces era por eso, en la medida que se incrementó el pecado en el mundo, se acortó la vida de nosotros, ¿sí? Entonces, esta parte es clave para poder comprender por qué nuestro Señor... otro ejemplo, o bueno, una aclaración. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo a María, no me toques porque no he subido al Padre? Porque tenía un cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado aún es, por decirlo de alguna manera, vulnerable a este mundo contaminado, ¿sí? Esa es la clave. Ahí nuestro Señor nos lo aclaró con María Magdalena. No me no he subido al Padre, ¿sí? Esta parte es clave. Y vuelvo a decir, ya después, poco a poco, vamos a entender un poquito más de estos puntos. Me encantaría, en serio, que apenas finalicemos el mensaje de la cruz, continuáramos con cielo. Dios nos enseña muchas cosas muy valiosas, tanto de nuestra vida aquí como en la vida allá, a través de ese mensaje. Y pues, digamos, por ejemplo, el milenio, lo vamos a vivir y por eso va a ser vida aquí en la tierra, el milenio. Entonces, por eso es importante que nosotros también conozcamos de esos eventos que vienen porque nosotros los vamos a vivir, ¿sí? Esa parte también es muy, muy importante. Gracias, tío Lalo, por esa pregunta porque es valioso que entendamos digamos, la importancia de estos eventos que están sucediendo, ¿sí? Gracias. Bueno, espero haber sido claro. Vuelvo a decir, cuando ya veamos el mensaje de cielo, Pastor nos va a aclarar, mejor dicho, un montón de dudas. Ay, familia, muchas gracias. Qué pena por habernos extendido tanto, pero bueno, aprendimos bastante hoy. Bueno, familia, muchísimas gracias. Bendiciones, que tengan buen descanso. Y nos vemos. Chao, feliz noche. Amén. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias. Mañana, Dios les bendiga, Pato. Mañana a todos. Chao, Mayrita. Chao a todos. Bendiciones.